Bueno, voy a comentaros un poco qué es lo que quiero que hagáis estos primeros días, ¿vale? Aunque ya lo he puesto en el correo, pero lo quería comentar también en un vídeo. Primero quiero que entréis a la clase y en la clase al trabajo de clase. Aquí os vais a encontrar la semana 4, que es la semana en la que estamos, y vais a encontrar las actividades. Aquí lo primero que tenéis que entrar es y ver este vídeo, que podéis pinchar aquí, y que habla de los niveles de organización de la materia en los seres vivos, ¿vale? Tanto los organismos vivos, como un perro o una planta, como los objetos inanimados, como una piedra o el agua, están constituidos por los mismos. Esto os explicará qué son los niveles de organización de los seres vivos, que son los niveles de complejidad en los que se organiza la materia. No solo la materia de los seres vivos, sino toda la materia del universo. De hecho, tenemos niveles de organización que van desde lo más pequeño que conocemos, que son las partículas subatómicas, hasta lo más grande, el nivel más grande, que es el cosmos, es el universo, dentro del cual está todo lo que conocemos. Lo segundo que quiero que hagáis es meteros en esta página web que explica todo esto muy bien y además tiene ejercicios interactivos y quiero que los hagáis. Así que pincháis en ella y entráis aquí. Este es de biología de tercero, ¿vale? Y el tema este de organización del cuerpo humano vamos a ver bastantes cosas, pero quiero que entréis, que el enlace os lleva directamente a este apartado 1.1, que son los niveles de organización del cuerpo humano. Y esto es interesante que lo veáis porque entra, pero no viene en vuestro libro. Viene en el libro vuestro, pero en la edición nueva. Aquí dice que son los niveles de organización del cuerpo humano, y dice que los niveles de organización son niveles de complejidad de organización del cuerpo. Entonces, lo más pequeño que conocemos serían las partículas subatómicas, y que son los protones, los neutrones, los electrones, etcétera. Y el siguiente nivel son los átomos. Los átomos son los elementos químicos de la tabla periódica. Así que los compuestos que forman parte de los seres vivos es lo que llamamos bioelementos. Los bioelementos se clasifican en función de la cantidad o de la abundancia en la que se encuentran en los seres vivos en varios grupos. El primero, que tiene los más abundantes, los 6 más abundantes fundamentalmente, son lo que llamamos bioelementos primarios, que son el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y son los más abundantes y ellos solo fueron más del 90%, más del 95% y en algunos casos el más del 99% de los seres vivos. Los alimentos, los siguientes, su composición, que tienen ya menos cantidad, están en menos cantidad, que serán como mucho un tanto por ciento del 1, 2, 3 o 4, son los bioelementos secundarios, y los que se encuentran en concentraciones que son de tantos por mil, no tantos por ciento, sino tantos por mil o menos, es lo que llamamos oligoelementos. Bueno, quiero que miréis esto, ¿vale? Y luego hagáis estas actividades. Por ejemplo, esta que tenéis aquí, ¿vale? Que pone sopa de letras, que si pincháis veréis que tenéis los principales bioelementos. A ver si se carga. Vale. Esto es un anuncio, me lo salto. Y aquí tenéis los bioelementos principales. Hay cuatro, pues tendréis como el carbono que está aquí y así los cuatro fundamentales, ¿vale? Si no sabéis dónde están, pues damos otras palabras, ¿vale? Y os van diciendo cuál es la palabra que tenéis que buscar. Pero vamos, esto no es lo que me interesa. Aquí tenéis varias actividades y os ayudarán a reforzar los conceptos de estos que son los bioelementos. El siguiente nivel de complejidad es el nivel molecular. Los átomos se organizan y se enlazan entre sí para formar moléculas. Las moléculas de los seres vivos es lo que llamamos biomoléculas, igual que llamamos bioelementos a los elementos de los seres vivos. Las biomoléculas se clasifican en dos grupos: biomoléculas inorgánicas, es decir, las que no tienen carbono, y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas más importantes son el agua, que es la más importante de todas, más importante de las orgánicas y de las inorgánicas, porque es la más abundante en todos los seres vivos, y las sales minerales. Las sales minerales están o bien disueltas en el agua o formando estructuras. Estructuras en nuestro caso, por ejemplo, forman parte de los huesos, forman parte de los dientes, y luego disueltas permiten que se realicen un montón de funciones vitales. Entre ellas la transmisión del impulso nervioso, que se muevan los músculos, que se produzcan las reacciones químicas dentro del cuerpo, etcétera, etcétera. Las de las orgánicas las dividimos en cuatro grandes grupos: glúcidos, que tienen una función estructural o energética fundamentalmente, y de los más famosos son el almidón, que se encuentra en las plantas; el glucógeno, que es el polisacárido de reserva de los seres vivos, es decir, donde almacenamos nosotros, los seres vivos animales, donde almacenamos nosotros la energía; y luego otra estructural como la celulosa, que forma la mayor parte de la estructura de las plantas. Los lípidos, que son los aceites, fundamentalmente aceites y grasa o tocino, que forman parte de la
estructura de los seres vivos y su función fundamentalmente es energética, aunque también son lípidos, algunas hormonas y otras vitaminas. Las proteínas están formadas por unas moléculas que tienen nitrógeno que se llaman aminoácidos y que tienen varias funciones, pero la más importante es formar parte de los músculos. Y luego los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que se encargan de transmitir la información genética. El siguiente nivel de organización que vamos a ver son los orgánulos celulares. Dentro de las células hay una estructura que se denominan orgánulos y que realizan diferentes funciones dentro de ellas y que son funciones especializadas. Hay orgánulos especializados en fabricar membranas, hay orgánulos especializados en fabricar proteínas, hay orgánulos especializados en hacer la digestión, hay orgánulos especializados en hacer la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Todos estos orgánulos están formados por diferentes moléculas, fundamentalmente moléculas muy grandes, lo que llamamos aquí macromoléculas, que juntas dan lugar a otros procesos que no podrían dar lugar por ellas solas. Todos estos orgánulos en su conjunto pues dan lugar a lo que llamamos el nivel celular, ¿vale? Que es el primer nivel biótico de verdad. Es decir, ya hay organismos vivos dentro de este nivel. Es decir, hay organismos, lo que llamamos organismos unicelulares, que son una sola célula, que son capaces de realizar las tres funciones vitales que se atribuyen a los seres vivos y que es lo que define a un ser vivo. Es algo que puede realizar las tres funciones vitales, que si os acordáis eran nutrición, relación y reproducción. ¿Vale? ¿Quiénes están aquí? Pues los microorganismos que son de vida libre, por ejemplo una ameba o un paramecio o una bacteria, y luego las células de nuestro cuerpo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. El siguiente nivel de organización que encontramos en otros seres vivos es lo que llamamos un tejido, es decir, una asociación de células iguales que se unen para formar o para poder realizar una función más complicada. Un ejemplo los tenéis aquí, pues todos los tejidos que tenemos: el tejido epitelial, el muscular, el sanguíneo, los conectivos, etcétera, etcétera. Si pincháis en cualquiera de las actividades, que me interesaría que las hicierais todas, o por lo menos casi todas, ya os diré las que no hace falta, pues os va a ayudar a reforzar un poco el proceso, ¿vale? Aquí lo que he completado una frase, así que buscamos dónde están las mayúsculas, aquí, vale, y lo que definimos por el sujeto, aquí, un tejido. Buscamos algún verbo, pues será es, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo vais haciendo. Lo siguiente que encontramos son los órganos. Los órganos son agrupaciones de tejidos que funcionan, que dan lugar a otra función que no pueden hacer los tejidos por sí mismos. Aquí tenéis como por ejemplo de tejidos, pues el riñón, el hígado, el hueso, los ovarios, el corazón, etcétera, etcétera. Estos son órganos. Y los órganos se agrupan en una estructura que realizan funciones todavía más complicadas que se llaman sistemas o aparatos. Es el mismo nivel de organización, sistema y aparato, pero no están formados por lo mismo. Lo tenéis aquí. Los sistemas están formados por órganos del mismo tipo de tejido, con la misma estructura, como por ejemplo el sistema esquelético, el nervioso, el muscular, mientras que los aparatos están formados por órganos con diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí tenéis el digestivo por los dientes, la lengua, el hígado, todos estos trabajan para realizar la función de alimentación, de absorción de los nutrientes, por lo menos, ¿vale? Y por encima de esto, el que tenemos ya el nivel organismo, es decir, los organismos pluricelulares. Cada uno de nosotros, cada uno de los animales pluricelulares, de las plantas pluricelulares que conocemos, son un organismo. Y aquí tenéis un dibujo que representa todos los niveles de organización que hemos visto. Desde lo más sencillo, que hemos hablado de los átomos, de las partículas subatómicas que aquí nos salen, las moléculas, los orgánulos, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, los organismos, y por encima del nivel de organismo hay otros niveles de organización que llamamos ya no biológicos sino ecológicos, como son el nivel de población, la comunidad, el ecosistema, y todo el conjunto forma la parte viva de la Tierra, que es lo que llamamos la ecosfera. Vale, pues si seguís mirando esto para abajo, aquí tenéis un vídeo para que os hablará un poco de esto y lo que ya me interesa más de verdad de este tema, que son las actividades. Aquí tenéis un montón de actividades que sirven para repasar, que son entretenidas y que me gustaría que las hicierais. Esto, por ejemplo, de los políticos argentinos no tiene más interés para nosotros. La canción del rap, pues bueno, si lo queréis mirar, pero tampoco tiene mucho más interés. Si activáis el flash, que para mí siempre está bloqueado, pues saldrá un tío hablando ahí. Y aquí tenéis actividades de repaso. De estas actividades probablemente os voy a sacar un cuestionario y os lo pondré con tiempo limitado, como si fuera un examen, a ver qué tal nos sale. Esta de verdadero o falso, pues las podéis marcar. Esta también es sencilla, lo que tenéis que coger por lo más sencillo, pues tenéis aquí, lo vais colocando ahí. Si lo ponéis bien se pondrá en verde, si lo pondréis mal pues se pondrá como quiera, ¿vale? En fin, etcétera, etcétera.
lo vais colocando. Aquí está mal este porque este no tenía que estar aquí, este tenía que estar aquí, pero bueno, ya está, lo vais haciendo vosotros, ¿vale? Y luego tenéis esta que tenéis para contestar en vuestro cuaderno, que deberíais hacerla en el cuaderno, ¿vale? De hecho quiero que la hagáis, está la 11, la 12 y la 13, os lo pondré en un correo y me las mandéis una foto de ellas hechas. Estas las podéis hacer aquí también, y esta que es una actividad de refuerzo no necesito que la hagáis, no me hace falta que la hagáis, así que la quitamos, ¿vale? Pues esto es lo que quiero que hagáis de esta actividad. Y lo tercero, ya tenéis el formulario. Una vez que hayáis hecho esto, podréis hacer el formulario este sin equivocar. Aquí tenéis el formulario este que dice que podéis ir respondiendo y que os va a dar una idea de cómo tenéis este tema de sabido, ¿vale? Vale, pues ya está. Pues eso es todo lo que quiero que hagáis estos 2 primeros días. Hablamos.